Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a todos chicos y chicas, bienvenidos a todo el mundo. Estamos en JMX Calisthenics, el canal de entrenamiento con peso corporal, calistenia, pero también pues de un estilo de vida y alimentación saludable. Y de esto mismo último, es de lo que trata este nuevo vídeo, en el que vamos a tratar aspectos relacionados con el tema del conteo de calorías y macronutrientes. Sabes que es un tema que al principio suele dar bastantes dolores de cabeza, pero como vais a ver, pues es un tema que es bastante sencillo de entender. Y en este caso, pues bueno, hablamos de nutrición básica. Los que ya me seguís de hace tiempo, pues conoceréis que yo soy dietista nutricionista y bueno, de estos temas pues algo puedo conocer, ¿no? Algo puedo entender. A lo dicho, vamos a pasar con el tema de hoy, con el tema de cómo contar calorías y macros. Y para ello, bueno, vamos a hacer, pues bueno, una pequeña presentación y bueno, pues vamos a intentar conocer entre todos. Para los que sepáis, pues os va a venir bien de repaso, y para los que no sepáis cómo contar calorías y macros, pues lo vais a entender, yo creo que fácilmente, ¿no? Y lo primero es hacernos una pregunta. ¿El tema de contar calorías y macros es lo más importante dentro de una dieta? Y aquí es que hay bastante debate, ¿no? Yo creo que ya el debate, de hecho, yo creo que ya no existe, porque el tema del balance calórico, esa idea simplista de que consumiendo las mismas calorías de las que gastamos, pues nos vamos a mantener en el mismo peso. Y es que mucho más importante resultará el hecho de centrarnos más bien en llevar una alimentación saludable a base de nutrientes frescos, a base de comida real, como estamos viendo en estas imágenes, una alimentación que lleve, pues que sea rica en verduras, hortalizas, frutas, carnes, pescados, huevos, frutos secos, en fin, comida real al final. Tampoco tenemos que volvernos locos, y no es tan importante el hecho de contar calorías y macronutrientes. Repito, si quieres estar sano, si simplemente quieres llevar una dieta, una alimentación saludable, pues bueno, te remito a otros vídeos que he realizado sobre alimentación saludable, sobre qué tipo de alimentos debes incluir, porque es sin duda lo más importante, elegir alimentos que sean saludables, nutrientes de calidad, alimentos con comida real. Al final es algo sencillo, pero creo que es fácil de entender para todo el mundo. Y a lo dicho, yo creo que es mucho más importante, no solo lo creo yo, sino que creo que la comunidad de nutrición y alimentación y estos temas, la evidencia científica, pues cada vez apoya más este concepto de centrarnos en comida real. Pero bueno, sí que puede resultar interesante en algunos que otros casos, pues llevar un conteo de calorías algo más estricto en algún momento puntual. Por ejemplo, si queremos aumentar masa muscular y llevamos un tiempo y no podemos aumentar, o no estamos aumentando demasiada musculatura, o queremos perder grasa y queremos definir, y para ello pues sí que tenemos que llevar un conteo más estricto de lo que es las calorías, macronutrientes. Y bueno, en todos estos casos pues sí que podría venir bien el conocer cómo contar, a lo dicho, esas calorías y esos macros. Y lo primero es entender que tenemos que conocer nuestro gasto energético total, es decir, el número de calorías que gastamos en nuestro diario. Y ese gasto energético total es igual al gasto energético basal por el factor de actividad física. Es decir, para conocer cuál es nuestro gasto energético total, tendremos que conocer cuál es nuestro gasto energético en reposo, es decir, cuando estamos pues durmiendo, cuando nuestro cuerpo está realizando sus funciones básicas y normales del metabolismo. Pues en esos casos estamos gastando una energía que es bastante considerable. Y luego también pues el factor actividad física, en función de lo que nos movamos en nuestro diario, pues tendremos que tener también en cuenta ese factor. A lo dicho, gasto energético total igual a gasto energético basal por factor de actividad física. Entonces, gasto energético basal es la energía que, como hemos dicho, el organismo requiere para efectuar esos procesos pues básicos, ¿no? Como puede ser absorción de nutrientes, funciones normales del metabolismo, en fin, cuando estamos en reposo, vaya. Y para ello no hay nada mejor que la fórmula de Harris-Benedict. No hay nada mejor, es una de las fórmulas que se utilizan, ¿no? Hay diferentes fórmulas. Si utilizas una aplicación tipo MyFitnessPal, pues te da la opción de que tú puedas
conocer cuál es tu gasto energético basal a través pues, de incluir unos parámetros determinados. Pero bueno, a lo dicho, la fórmula de Harris-Benedict es una de las herramientas que podemos utilizar para conocer nuestro gasto energético en reposo o basal. Y en función de que seas hombre o mujer, tendrás que elegir una u otra ecuación. Incluirás también tu peso, tu talla y tu edad en función de tu sexo también. Y bueno, después de realizar los cálculos pertinentes, como ves, estas multiplicaciones, estas sumas y estas restas, pues bueno, podrás conocer tu gasto energético basal. En función de que seas hombre o mujer, elegir una ecuación u otra. Puedes poner en Google ecuación de Harris-Benedict y puedes pues calcular en casa con la calculadora más tranquilo cuál es tu gasto energético basal. Ecuación o fórmula de Harris-Benedict imprescindible para conocer esta cifra o este número de calorías provenientes de tu gasto en reposo. Y además el factor de actividad física, porque no será igual que seamos sujetos sedentarios, sujetos activos, o que seamos individuos deportistas, que hagamos mucho, que generemos mucho movimiento en nuestro diario. Y en esos casos, en los tres casos, pues será diferente, ¿no? Y multiplicaremos el gasto energético basal que acabamos de conocer, que se calcula a través de la fórmula de Harris-Benedict, y ese gasto energético basal lo multiplicaremos por el factor que representa nuestro grado de actividad física diaria. ¿Qué factor de actividad física? Pues en el caso de que seas sedentario o que seas una persona poco activa, tendrás que multiplicar el gasto energético basal por 1,375. ¿Y cómo sabes si eres poco activo o sedentario? Pues si no llegas a los 10.000 pasos diarios, es decir, si no te mueves lo suficiente como para llegar a los 10.000 pasos, pues no te podrás considerar una persona activa. Tampoco puede que no seas una persona súper sedentaria, pero en el caso de que no llegues a ese número, ese mínimo número de 10.000 pasos, pues si no llegas a ese número no te puedes considerar una persona activa y tendrás que multiplicar tu gasto energético basal por esta cifra, como hemos dicho, ese factor de actividad física en función de tu movimiento diario. En el caso de que seas sedentario, pues esa cifra. En el caso de que seas una persona activa, entrenas 3-5 veces por semana, caminas todos los días, te mueves más de 10.000 pasos al día, en esa situación multiplicarías o utilizarías el factor de actividad física de 1,55 y lo multiplicarías por el gasto energético basal para conocer tu gasto energético total. Claro, al final la actividad física es importante y si nos movemos mucho, pues utilizaremos ese 1,55 mayor que 1,375 para pues para conocer de verdad cuál es nuestro gasto energético y tener en cuenta esa actividad física. Y en el caso de que seas una persona súper activa, más de 5 entrenamientos, hagas muchísimo ejercicio, te mueves mucho, incluso pues haces natación, triatlón, aparte de tus entrenamientos de calistenia o aparte de tu entrenamiento de fuerza también te mueves mucho en tu diario, tienes un trabajo muy activo porque pues no sé, pues trabajas pues en alguna obra o trabajas en algún oficio que requiera de mucho desempeño físico, entonces bueno, pues hablamos también de un factor de actividad física de 1,725 mayor que los dos anteriores. Y a lo dicho, multiplicarías ese factor de actividad física por el gasto energético basal que ya hemos calculado a través de la fórmula de Harris-Benedict y así sabremos nuestro gasto energético total. Y entonces, pues bueno, una vez conocido ese gasto energético total, una vez conocidas nuestras calorías que gastamos en un día, solo quedará repartir esas calorías entre los diferentes macronutrientes. Recordemos que los macronutrientes sean los carbohidratos, proteínas y grasas. La verdad es que he hecho vídeos en los que ya explico qué son los carbohidratos, qué son las proteínas, qué son las grasas y por lo tanto, pues si no recuerdas de qué consistían o qué significaban estos macronutrientes, pues te recomiendo que veas esos vídeos en los que, pues bueno, puedes echar un vistazo para que puedas recordar conceptos. Vamos a poner un ejemplo, vamos a decir que una persona, por ejemplo en mi caso, tengo un gasto energético total de 2.800 kilocalorías, es decir, mi gasto energético basal a través de la fórmula de Harris-Benedict multiplicado por mi factor de actividad física me da una cifra de 2.800 kilocalorías de gasto energético total.
Y entonces yo quiero repartir esas calorías entre los diferentes macronutrientes. Y en mi ejemplo, por ejemplo, pues utilizo un 50 o selecciono un 50% el porcentaje dedicado a los carbohidratos, 20% proteína y 30% grasas. Este porcentaje podría ser diferente. Recordemos que si queremos perder grasa, pues tal vez tendríamos que reducir un poco los hidratos de carbono y tal vez aumentar el tema de las proteínas para mantener esa musculatura y no perder músculo en una etapa de déficit calórico. O si queremos aumentar masa muscular, pues será más interesante, mayormente interesante aumentar el número de hidratos de carbono para generar un entorno pues más anabólico. Pero bueno, lo dicho, este es un ejemplo. 50% hidratos de carbono, 20% proteína, 30% grasas. Si quieres conocer un poco más qué reparto de macronutrientes llevar a cabo en función de si quieres aumentar musculatura o definir, pues bueno, también te dejaré en la descripción los vídeos pertinentes en esos aspectos. A lo dicho, reparto de macronutrientes. Y aquí tenemos que hacer unos pequeños cálculos. Son unos cálculos sencillos, aunque veamos ahí a Einstein haciendo pues unas ecuaciones matemáticas, pues vais a ver que no tiene pues nada de complicado. Son unas simples reglas de 3. Y es que, a lo dicho, si el 100% de las calorías son 2800, que es nuestro gasto energético total del ejemplo, pues simplemente calcularemos cuánto sería el 50%, el 20% y el 30% de ese número. 50% hidratos de carbono, 20% proteína y 30% grasas, que es el ejemplo que hemos puesto. Entonces estamos siguiendo un poco ese ejemplo. Y entonces, si 2800 kilocalorías, que es el gasto energético total, son el 100% de las calorías, pues el 50% que irá destinado a los carbohidratos será X, que será nuestra incógnita. 50 por 2800 entre 100 igual a 1400 kilocalorías en forma de hidratos de carbono. Y haríamos lo mismo para las proteínas y las grasas, es decir, 2800 100%, 20% que son proteínas, será la incógnita y haríamos la regla de 3, 2800 por 20 entre 100, 560 kilocalorías para las proteínas, lo mismo para las grasas, 2800 100, 30 la incógnita, 30 por 2800 entre 100, ahí está, 840 kilocalorías en forma de grasas. ¿Y cómo saber si lo hemos hecho bien? Pues simplemente sumando 1400 más 560 más 840, pues nos dará, si lo hemos hecho bien el cálculo, nos dará otra vez 2800, que es, recordemos que era el gasto energético total puesto como ejemplo. Ahí esa suma que nos da a entender que hemos hecho bien los cálculos. Ya sabríamos cuántas calorías destinar para hidratos de carbono, cuántas calorías destinar para proteínas y cuántas calorías destinar para las grasas. Pero es que todavía nos haría falta saber cuántos gramos de hidratos de carbono, cuántos gramos de proteína o cuántos gramos de grasas queremos incluir, ¿no? Porque no todos los macronutrientes contienen las mismas calorías por gramo. Y ese sería el siguiente paso, conocer cuántos gramos concretos de cada macronutriente podríamos ingerir, ya que, a lo dicho, no todos los macros contienen las mismas calorías por gramo. Y es que un gramo de hidratos de carbono son 4 kilocalorías, un gramo de proteína son otras 4 kilocalorías, pero un gramo de grasa son 9 más del doble kilocalorías. De nuevo, hacemos reglas de 3. Parece que es un poco complicado, pero no lo es tanto. Sobre todo, si estás empezando, pues te puede resultar un poco agobiante tanto cálculo matemático, pero ya te digo, son reglas de 3. Recordemos, un gramo de hidratos de carbono son 4 kilocalorías, por lo tanto 1400 kilocalorías, que es el número de calorías que nos han salido del ejemplo, sería la incógnita. Hacemos la regla de 3, 1400 por un gramo entre 4 y nos daría 350 gramos de hidratos de carbono. Y lo mismo para las proteínas, lo mismo para grasas, multiplicamos 560 por el gramo y dividimos entre 4 y en el caso de las grasas 840 entre 9 para sacar los gramos de hidratos de carbono, los gramos de proteínas, los gramos de grasas, es decir, pasar esas calorías que teníamos recientemente calculadas para cada macronutriente, pasarlas a gramos. Y como no todos los macronutrientes tienen las mismas calorías por gramo, pues diferenciamos 4 calorías para hidratos de carbono, 4 calorías para proteína y 9 calorías para grasas, y hacemos la regla de 3 pertinente para saber cuántos gramos de cada macronutriente tenemos que incluir en la dieta. Y ya solo nos quedaría convertir esos números en alimentos y en comida, en lo que decíamos al principio, es lo más importante al final.
si luego hacemos este cálculo perfecto, pues luego no hacemos una buena selección de alimentos, pues esto no serviría de nada, ¿no? Y para esto, pues existen muchas aplicaciones que te harán muy fácil este cálculo, y las dos aplicaciones que creo yo que son las mejores, pues serían MyFitnessPal y Fat Secret, que además te dan la opción de saber cuál es tu gasto energético total sin tener que calcularlo tú a través de la fórmula de Harris-Benedict. Pero bueno, a lo dicho, también puedes calcular la fórmula de Harris-Benedict y luego utilizar el MyFitnessPal o el Fat Secret para, a partir de esos gramos de macros, pues convertirlos en alimentos, que es al final pues lo que decíamos, esas verduras, frutas, incluir también pues más o menos hidratos de carbono, proteínas y grasas. A lo dicho, es lo más importante de nuestra dieta. Lo más eficiente para calcular estos alimentos pues será que los puedas pesar tú mismo, es decir, tú en casa, en función de los alimentos que estés consumiendo, tendrás que pesarlos, porque aunque la plataforma te dé la opción de seleccionar el tamaño en función de si es pequeño, grande o mediano, lo más eficiente será que peses tú la porción de alimento que vayas a consumir y que introduzcas en la aplicación ese número en gramos que estás consumiendo, y mejor que sean alimentos crudos. Y a lo dicho, tendrás que pesar los alimentos, y también habrá alimentos que no será necesario que los tengas que meter en la aplicación, porque por ejemplo, si estamos hablando de verduras de hoja verde, pues su número su aporte calórico va a ser muy pequeño, y no te recomendaría o no haría falta que incluyeras también en la aplicación pues el número de gramos que estás consumiendo de lechuga, de brócoli o de verduras de hoja verde, porque estas tienen muy pocas kilocalorías. A lo dicho, no tienes que calcular siempre estas calorías, estos macronutrientes. Puedes hacerlo en alguna que otra fase, tanto de volumen como de definición, quemar grasa. Y además llegará un día en el que adquieras la suficiente destreza y experiencia como para saber en qué rango de calorías y porcentaje de macros te estás moviendo. Entonces, aunque en un principio estés calculando con esas fórmulas de Harris-Benedict, con esa regla de 3, aunque en un principio estés calculando todas las calorías y todos los macros que estás consumiendo, pues llegará un día al que tengas la suficiente experiencia, el suficiente conocimiento como para poder seleccionar los alimentos y saber qué porcentaje de macros o qué número orientativo de calorías estás consumiendo. Y bueno, pues poco más. Al final esto es sencillo, es calcular primero el gasto energético total. A partir de ese número, esa cifra de calorías totales, sacamos cuáles son el diferente reparto para macronutrientes, y teniendo en cuenta que cada macronutriente tiene diferentes calorías por gramo, pues también tendremos que tener en cuenta ese aspecto, esa regla de 3, que son pues, importantes, ¿no? Y poco más. Al final como digo, es uno de los aspectos que más quebraderos de cabeza suele ocasionar, pero no es lo más importante. Mucho más importante sería una alimentación saludable, a base de comida real, ingredientes frescos. Si te ha parecido un poco lioso este asunto, te dejaré en la descripción un artículo en el que te muestro de una manera escrita cómo realizar todos los cálculos que aquí hemos enseñado. Pero bueno, obviamente si estás empezando, pues seguramente le tengas que dar un par de vueltas, seguramente igual tengas que verte este vídeo otra vez o incluso leerte ese artículo que te dejaré en la descripción para que puedas aprender cómo llevar a cabo ese conteo de calorías y macros, que como digo, no es lo más importante, pero bueno, te puede venir bien para aprender un poco sobre nutrición básica, para adecuar un poco esas fases de volumen, aumento de masa muscular o definición. Nada más, espero que te haya servido el vídeo, y ya sabes, si tienes alguna duda, no dudes en contactarme a través de esa red social de Facebook que te dejo ahí. Buscas mi página de la comunidad JMX Calisthenics y cualquier duda estaré encantado de resolverte. Un saludo y cuidaros mucho, nos vemos en próximos vídeos. Hasta entonces, un fuerte abrazo.